Segunda carta a Timoteo 4:6. Cuando usted lo tenga, diga amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo le escribe esta carta a este muchacho joven, que por cierto era pastor también, llamado Timoteo. Y dice estas palabras. Capítulo 4, versículo, leamos el 5, hermano, leamos el 5. 4:5 dice: pero tú, ¿qué dice? Sé sobrio en todo. ¿Qué más? Soporta las aflicciones. ¿Qué más? Haz obras de evangelista. ¿Y qué más? Y cumple tu ministerio. 6. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siéntese, hermano. Siervo, si me regala monitor, por favor. Bendito sea Dios, excelente. Vamos a compartir un momento este mensaje, mis hermanos. Y es una exhortación para todos nosotros, los que estamos dentro de la obra, y por supuesto que tenemos un ministerio en la obra de Dios. Por supuesto que un ministerio es una responsabilidad, es un compromiso. Es algo, mis hermanos, que la Biblia dice, por ejemplo, Romanos 11:29, que los dones de Dios son irrevocables. Es decir, que cuando Dios da un don, ministerio, ese ministerio no es quitado. ¿Sabe por qué no es quitado? Porque dice la Biblia en capítulo 24:14 de Mateo, que en el día del juicio, lo primero que Dios nos va a pedir cuenta son de los talentos que nos fueron dados en esta tierra, y de lo que usted y yo hayamos hecho en esta tierra con el talento, el ministerio que Dios le dio. Mañana cuenta le vamos a entregar a Dios. Eso téngalo muy en cuenta ustedes, que si usted entierra lo que hoy Dios le dio, mañana Dios le va a pedir cuenta. Pero aquí, mis hermanos, quiero este mensaje predicárselo a usted, y el tema que hoy quiero compartir se titula, basado en lo que dice en el capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ese es el tema que hoy quiero compartir. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? No le estoy diciendo cómo empezó su carrera. El tema es cómo iremos a terminar nuestra carrera. Y creo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión que nosotros somos dueños de nosotros mismos. ¿Qué significa ser dueño de mí mismo? Significa que yo sé cómo estoy con Dios, y Dios sabe cómo yo estoy con Él. En esta tierra solamente somos dos personas que sabemos cómo estamos. Yo sé cómo estoy con Dios, y usted sabe cómo está con Dios. Yo sé cómo empecé el ministerio y sé cómo estoy ahorita en el ministerio. Usted bendito Dios. No vamos a echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Porque hay gente que todo le echa la culpa al diablo. Sale una señora panzuda, le echan la culpa al diablo. Todo le echan la culpa al diablo. Saber por dónde anda el diablo, ya le echan la culpa. Usted sabe cómo empezó el ministerio, hermana. Pastores, nosotros sabemos cómo empezamos el ministerio y sabemos cómo estamos ahorita en el ministerio. ¿Cierto o no cierto? ¿Sabe qué es el problema, mis hermanos? Y el problema que ocurre en la vida cotidiana y que ocurre a nivel mundial e internacional, que muchos empiezan bien, pero terminan mal.
Y aquí, hermanos, lo importante, lo preocupante es cómo. No, hermano, es que lo preocupante no es cómo empecé, hermana santa. Lo preocupante es cómo voy a terminar. En una ocasión Jesucristo dio a entender una parábola, la parábola del buen sembrador. Y explicó en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos, en los dos evangelios, Cristo explica la parábola del buen sembrador. Y dice que la semilla que cae en buena tierra produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero Mateo lo dice lo contrario. Mateo dice que la buena semilla produce fruto al 100, al 60. ¿Sí está entendiendo? Marco dice que produce al 30, al 60 y al 100. Mateo dice que produce al 100, al 60 y al 30. ¿Qué significa esto, iglesia? Significa que hay cristianos que empiezan al 30, suben al 60 y ahora están en el 100. El problema que hay cristianos que empiezan al 100, es decir, empiezan a lo máximo, bajan al 60, bajan al 30 y algunos hoy ya no quieren nada con Dios. Gente que antes predicó la palabra, hoy está perdido en el adulterio. Hombres que antes predicaban, profetizaban, echaban fuera demonios, hoy no quieren saber nada del evangelio. Algunos están en borrachera, otros están en adulterio. Gente que un día estuvo parada en los caminos de Dios. Antes se cantaba aquel coro que dice: subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, para aquel que está preparado, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo. Es que así tiene que ser la vida del cristiano. 4:18 de Proverbio dice que nuestra vida en el caminar tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser el evangelio. El problema es que muchos empiezan bien pero terminan mal. ¿Cómo empezó usted el evangelio, hermano? ¿Y cómo está ahorita? Ay, hermano, antes íbamos al culto caminando hasta allá nos iba, y hoy ya no, ya tiene la iglesia en la pura nariz y no quiere ir al culto. Quítale un poquito de efecto, hermano, por favor, aquí. ¿Cómo empezaste el evangelio? ¿Y cómo estás ahorita? El apóstol Pablo le escribe, hermano, si usted quiere, cántelo. A mí me gusta esa alabanza. Y la cantó la hermana que cantó ¿quién que cantó? Coros. Cantó esa alabanza. Hermano, a mí me gusta esa alabanza. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa alabanza, si nosotros logramos a desmayar, dice 31:21 de Deuteronomio, que esa alabanza va a ser testigo en nuestra cara en el día del juicio. ¿Sabe por qué? Porque, discúlpeme, hermanos, pero yo veo la palabra de esta manera. Yo siento que a nosotros no nos conviene cantar esa alabanza. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, que el Señor reprenda al diablo. Pero estamos peligrando, hermanos, tropezar. Aunque yo no, hermano, nadie desea eso. Pero déjeme que le explique mejor. Es que si Pablo escribió esta palabra porque él le quedaban pocos minutos de vida. A él, hermano, ya lo tenían listo para arrancarle hermano, ya lo tenían listo, perdón, para sacrificarlo. Es decir, estaba a punto de morir. Y él sabía que lo que le quedaban eran, no sé, a lo mejor le quedaban 5 minutos de vida. O sea, él sabía que ya se iba a ir de esta tierra. Y por eso el hombre con seguridad y certeza dijo: he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está esperando la corona de justicia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hoy hay gente que canta esa alabanza y ni cristiano es. He peleado la batalla. Y es un tremendo rechismoso, pleitisto, marihuanero, prostituta y de todo un poco. Y está cantando esa alabanza. Si algún día Dios me diera la oportunidad, y ojalá me lo conceda,
que ya me tengan con la pistola en la cabeza, listo para pegarme un balazo y matarme y mandarme para el cielo, ahí en ese momento yo me atrevería a decir: he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Pero hoy hay gente que canta esa alabanza y ni cristiano es. Algunos están más perdidos que el diablo, hermano, y cantando esa alabanza. Pero ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Ese es el propósito de este mensaje, que nos autoexaminemos cómo estamos delante de Dios. Iglesia, si empezamos bien, terminamos bien el evangelio. El problema que el 95% de cristianos empieza bien, pero terminan mal. Y en la Biblia encontramos ejemplos como dice Primera de Corintios capítulo 10, que Dios permitió que todas esas cosas pasaran para dejarnos un ejemplo a nosotros, a fin de que nosotros no hagamos lo que la gente hizo en el pasado. Yo encuentro tantos ejemplos en la Biblia de gente que empezó bien, pero terminó mal. Uno de ellos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo que estaba metido, consagrado, que cumplía los mandamientos, que obedecía los estatutos y los decretos que Dios le mandaba. Un pueblo que celebraba las fiestas y etcétera, etcétera. Era un pueblo que estaba agradecido con Dios por lo que Dios había hecho con ellos. Pero ¿sabe qué pasó? En el transcurso del caminar, Israel empezó a desviarse. Por eso en el capítulo 32, versículo 6 de Deuteronomio, Dios le dice a este pueblo: ¿así le pagás a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Así le pagás a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Acaso no es Dios quien te estableció? Porque Dios ya estaba molesto de ver cómo el pueblo se había desviado de los caminos rectos de Dios. Por eso el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza en contra del pueblo de Israel y le dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, dice Dios. ¿Pero qué? Pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el burro el pesebre de su señor. Ojo, Israel, dice Dios, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Porque ahora Dios se da cuenta que Israel se había desviado, había caído en la apostasía. ¿No le parece conocido eso, iglesia? De que mucha gente que empezó en los caminos rectos y hoy está cayendo en apostasía. Por eso Dios le dice: yo los crié y los engrandecí. Porque eso es lo que pasa cuando el hombre, hermano, empieza a buscar. El hombre ora, el hombre ayuna, el hombre se humilla. Pero ¿qué pasa cuando está hasta arriba? Se revela delante de su creador y piensa que lo que hoy tiene, lo tiene porque estudió, lo tiene porque viene de la familia fulano de tal, o piensa que lo tiene por su gran conocimiento que ha adquirido. Sí, lo tienes tanto por eso, pero entiende que el conocimiento, la fuerza, la vida, el vigor, todo procede de Dios. Así que reconozca que lo que hoy tienes, lo tienes por gracia y misericordia. La mayoría de evangelistas, solistas y grupos de alabanza empiezan bien, pero cuando están hasta arriba se olvidan quién los crió. Cuando empieza la solista, empieza bonito, sí, y Dios empieza a obrar, la engrandece, la exalta y la pone hasta arriba. Pero cuando están hasta arriba se olvidan quién es su creador.
Como aquella mujer que dice: es que yo estoy sana gracias a la medicina que tomo. Es que mi hijo llegó a Estados Unidos gracias al coyote que se lo llevó. No sea bruta, señora. Entienda que su hijo llegó, su papá, su marido, no sé quién. Es porque la Biblia dice que cuando Dios abre puerta, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. La mayoría de gente empieza bien, pero termina mal, igual que Israel. Hermanos, Israel, dice la Biblia en Reyes, que Israel, aún dentro del templo, se estaba prostituyendo. Mire hasta dónde había llegado Israel. Había caído en la prostitución, porque para Dios la idolatría es igual a la prostitución. ¿Cuántos se van a apartar ahorita de los caminos de Dios para estas fiestas? ¿Cuántos se van a desviar ahorita para diciembre? Cayendo en la prostitución, cayendo en la idolatría. Mire, mejor si no dicen nada, porque cuando uno está comiendo no puede hablar, ¿verdad que no? Se puede ahogar, así que usted no hable, mejor quédese calladito, porque ahorita es tiempo de mascara. Es tiempo de que más que saboree la palabra. Y ojalá después de este lugar, hermana, saliendo de este lugar, usted salga con nuevos pensamientos, con nueva convicción. Porque tiene que entender que mientras hay vida, hay esperanza. Si usted iba bien y se torció, pero hoy entiende y se aparta, alcanza nuevamente la rectitud delante de Dios. Israel había empezado bien, pero hoy había terminado mal. Así le pasa a muchos cristianos, que empieza bien y termina mal. Dígame usted si no es cierto. Y comparto, y por eso yo me gozaba allá atrás cuando el pastor habló, que no fuera a vender, que no fuera a cobrar por la oración. Dije yo, gloria a Dios. Estamos en el mismo sentir entonces. Gloria a Dios por eso, porque yo sabía de lo que iba a predicar hoy. Porque así empieza la mayoría de músicos, la mayoría de solistas, la mayoría de gente. Empiezan por fe, ¿cierto o no cierto? Y como cuando estaban por fe, hasta sacaron el canto que dice: vivo por fe. ¿A que sí? Porque ese que sacó ese canto, me imagino que estaba en el espíritu cuando sacó ese canto. Es decir, vivía por fe. Pero después ya no viven por fe. Hermana, ¿cuánto cobra? Dan ganas de agarrar las zapatadas a esa gente. Mírese, hermano. Porque ¿sabe a quién se le pregunta cuánto cobra? A las prostitutas que están en las calles. Hermana, ¿cuánto cobra usted, hermana? Depende, hermana, cuántas alabanzas quiere que le cante. Y no sé si quiere que se las cante con unción o con media unción. Hermanos del grupo, hermanos, y es que es cierto, hermano. Estos muchachos no son vejigas que viven de aire. Ellos comen comida y toman agua. Tienen esposas, solo una esposa tienen, porque algunos tienen dos, o ellos tienen solo una, porque son miembros de ahí donde yo pastoreo. Entonces ellos comen, hermano. Pero no es motivo para que yo venga y le diga: hermana, le voy a cobrar tanto. Hermana, es tanto, no, es conciencia de la gente. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Es decir, que nosotros, los que trabajamos en el altar, Jesucristo dijo: es necesario que comamos y vivamos del altar. Pero una cosa es que seamos dignos de nuestro salario, y otra cosa es que seamos asalariados. Porque hay dos: el que es digno de su salario y el asalariado. El asalariado es aquel que ve el pecado y solo le dice a las hermanas: sigan adelante, hermanas, aunque anden todas pintadas como que fueran payasas, sigan adelante. Las uñas de las manos rojas como que fueran patas de pollo, y las uñas de las patas negras, y sigan adelante, hermana. Así están bien, sí, bien torcidas. Ese es el asalariado que ve el pecado y se hace el tonto, porque a ese no le importa que la iglesia esté recta. A ese lo que le importa es que el sobre vaya panzudo. Así empieza la mayoría de cristianos. Empiezan por fe, pero terminan prostituyéndose.
hermana, hermano, ¿será que podés orar por mí, hermano? Sí, hermano, dice, pero me tiene que dar 1000 para las flores. Es que tengo que llevar flores al Cerro Quemado, hermana. Hermana, miren para acá. Yo no sé, ni me importa, mira para acá. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? No, ¿dónde está Dios? En todas partes. Nosotros somos el templo. Pregunto, ¿por qué tiene que irse a meter hasta el Cerro Quemado para que Dios le dé un milagro? ¿Por qué tiene que ir a buscar hasta el Cerro Quemado cuando aquí está el templo, la casa de Dios? Y todavía se jactan diciendo, es que allá recibí el ministerio, es que allá el Señor me sanó, es que allá. Les traigo una buena noticia a todos estos atarantados. El Dios que ellos van a buscar al Cerro Quemado es el Dios que está conmigo. Y que si aquí doblo mis rodillas, aquí me escucha. Si aquí le clamo, aquí me responde. Si en lo íntimo de mi casa me arrodillo, ahí está mi Padre. Porque así es la gente. La gente empieza bien, pero termina mal. No solamente eso, conozco hombres en la Biblia. Uno de ellos es el sacerdote Elí. ¿Se acuerda de esa historia? Usted tiene ganas de leer Biblia, ¿verdad, hermano? Vamos a leer un poquito de Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel 2:22 dice su Biblia. Pero Elí era muy... ¿Cómo era Elí? No se vaya a enojar si algún día le digo viejo a usted. Ay, no, es que trata de viejo. ¿Cómo quiere que le diga? ¿Cómo quiere que le diga si ya tiene 40, 50 años? Señorita, quiere que le diga. Pero Elí era muy viejo y oía de lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire qué terrible, hermano. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire para acá. Elí de viejo se echó a perder. Hermana, no se va a echar a perder de vieja usted. Hermano, entre más viejos, más rectos delante de Dios. Entre más viejos, más honrado delante de Dios. Entre más viejo, más ejemplo para la juventud en esta tierra. Entre más viejo, más recto delante de Dios. Porque aquí me está diciendo que cuando Elí era viejo, él escuchaba de lo que sus hijos hacían. Es decir, pero déjeme que le explique tantito. Para que una persona pudiera ser sacerdote en aquel entonces, tenía que cumplir todos los requisitos delante de Dios: practicar justicia, santidad y perfección, una vida entregada por completa a Dios. Es decir, que cuando a Elí se le llamó para ser sacerdote, el hombre cumplía los requisitos. Pero ¿qué pasó? Cuando era viejo, le echó a perder. Ahora el sacerdote escuchaba de lo que sus hijos hacían. Y el sacerdote sabía, porque dice en Deuteronomio y dice en Levítico, que cuando los hijos del sacerdote empezaban a fornicar, dice que el sacerdote los tenía que sacar fuera de la ciudad, y allá los agarraban a pedradas o les prendían fuego, y de esa manera dice que el pecado se tranquilizaba en el pueblo. Elí sabía que sus hijos eran reos de muerte, pero ¿qué hacía Elí? Se tapaba con la misma chamarra con sus hijos. ¿No conoce usted cristianos que se tapan con la misma chamarra? ¿No conoce usted cristianos que se viven asolapando el pecado? Elí sabía que sus hijos eran reos de muerte. Elí sabía que sus hijos eran merecedores de la muerte. Pero ¿qué pasó? Vivió tapando el pecado de sus hijos, y eso fue lo que le causó molestia a Dios, que decidió Dios terminar con toda la familia. Porque la paga del pecado es muerte,
Y la Biblia dice en Proverbios que tanto como el que roba y el cómplice del que roba, los dos han de morir. Es decir, que el que peca y el que le tapa el pecado a este, los dos son cómplices de muerte. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces la misma hermana le hace trances a la hermana, y sabe la hermana que aquella tiene marido y le está haciendo trances. Ay, hermana, te mandó salud el hermano diácono, hermana. Ay, hermana, pero que no se vaya a dar cuenta a su esposa, hermana. Hija del diablo, boca larga. ¿Para qué le lleva mandados a su compañera? Hermano, écheme aguas, hermano, que nadie me vea. Apúrese, hermano, apúrese, porque no sea que el pastor se dé cuenta. Los dos tapa chamarra. Elí se daba cuenta, hermano, y eso está pasando en los... Ay, hermanos, hágame un gran favor en lo que tomo agua. Hágame un gran favor. Dígale al que está a su lado: si te enojas, tu papá se llama diablo. Dígale. Mucho siervo de Dios como Elí, mucho predicador, evangelista, pastor, ministro de Dios, él está pasando lo mismo que le pasó a Elí, que de viejos se están echando a perder. Cerca donde yo vivo había un pastor que se llamaba Eusebio. ¿Y sabe cómo le dicen a los don Eusebio? Don Chevo. Sí. Y era un hombre, hermanos, que tenía sana doctrina. Era un hombre que reprendía el pecado. Era un hombre que, hermano, no permitía que las mujeres se pintaran la cara. Nada de eso. Era un hombre que mantenía la santidad, que mantenía la doctrina. Pero ¿qué pasó? Hoy de viejo dejó a su esposa y se fue con la amante. Eso es lo que le está pasando a muchos ministros de Dios. Ministros que empezaron bien, ministros que reprendían el pecado, ministros que no alcahueteaban el pecado, pero hoy de viejos han permitido corromper pederas adentro de las iglesias. Cuidado, hermanos, de esta congregación. Por lo que yo tengo entendido y siempre lo he testificado, Iglesia Evangelio Completo, una de las más grandes a nivel internacional. ¿Cierto o no cierto? Y es una de las iglesias que, por lo que yo, hermano, porque yo tengo un folleto en la iglesia, en mi casa, del Evangelio Completo, hermano, donde tienen todos los requisitos. Hermanos, es una doctrina excelente. Nada de pintura, nada de mujeres pelonas, nada que mujeres empantalonadas, nada de eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Esa doctrina la tenían antes, los viejos de antes. Los de hoy, no, hermana, es que esos viejos eran legalistas. Esos viejos eran extremistas. Hoy ya no, hermana. Hoy pinta tu cara, pinta tu trompita, pone tu pantalón, hace lo que quieras. Hoy estamos en el siglo XXI. Pero le traigo una buena noticia a estos endemoniados. Aunque estemos en el siglo XXI, 25, pero Dios a mí me dice que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Cuidado cambiar la doctrina, cuidado cambiar la palabra. No, mantengámonos, porque la Biblia dice que Dios no cambia. Si Dios no cambia, yo tampoco puedo cambiar la palabra. La palabra tiene que ser la misma. El problema es que hoy los viejos, hermano, bueno, todavía hay viejos que mantienen santo. Mira, hermano, yo he ido a iglesias, hermano, y gloria a Dios por eso. Y eso es bueno, yo lo aprendí. Lo he aprendido y estoy pensando ponerlo en práctica también donde yo pastoreo. Porque en una ocasión llegué a una iglesia y el pastor de esa iglesia, desde que yo llegué a predicar, se me quedó viendo de pies a cabeza el hombre. Un hombre, hermano, se me quedó viendo de pies a cabeza y me dijo: ¿y usted quién es? Y yo le dije: soy el predicador. Ok, véngase para el cuarto. Me llevó a su oficina el hombre, hermano. Me empezó a interrogar como que era un abogado, hermano. Me empezó el hombre a interrogar
para ver si me encontraba una falla o una falta como para decirme: ¿sabe qué, señor? Usted no da la talla para que predique en esta congregación, hermano. Y eso me llamó mucho la atención, porque si todos los pastores nos pusiéramos de acuerdo a darnos cuenta a quién estamos subiendo en los altares, le aseguro que no habría tanta corrompedera, no habría tanta sinvergüenzada, porque hoy hay músicos que tocan música con la marimba mundana y al rato los tienen encaramados arriba del altar. Hoy hay gente que está ya compartiendo con el mundo y al rato los tienen arriba del altar. Gente que está metida en la política, en la sinvergüenzada, gente que está metida hasta en el narcotráfico y los tienen encaramados en los altares. Y me contaba este pastor, y por cierto, hermanos, tiene un par de meses que murió el hombre. Tiene un par de meses que murió. Pero me comentaba y me dijo: fíjese, pastor, dijo, que un día me trajeron a una supuesta profeta. La encerré aquí al mismo cuarto, dijo, para interrogarla. Y de repente me di cuenta que andaba las uñas de las patas pintadas, las uñitas de las manos pintadas, y el pelo lo andaba tijereado como que era de esas gallinas pelucas. ¿Y sabe qué hice con esta mujer? Agarré 200 quetzales y le dije: lárguese para su casa, pero al altar usted no sube. Ay, no, hermanos. Hoy que suban las mujeres con las uñas de las patas pintadas, hoy que suba la mujer pelona, hoy que suba la mujer con aretes en las orejas, hoy que suba la mujer como quiera subir, porque hoy es permitido cualquier cosa. ¿Y sabe por qué es permitido? Porque estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de gracia. Pero les traigo una buena noticia: ya viene el tiempo en que esta gracia se va a terminar, y viene el tiempo que aquel abogado que tanto intercedió por nosotros, aquel abogado se va a sentar en su silla y nos va a empezar a juzgar a cada uno según haya sido nuestra obra. Y al que hizo lo bueno, él le va a pagar bueno, y al que hizo lo malo, también le va a pagar malo. Eso dice la Biblia, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en vida. Aleluya. ¿Cómo iremos a terminar nosotros nuestra carrera, hermanos? ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Hay una iglesia en la Biblia muy conocida y mencionada, la iglesia de Galacia. Una iglesia que empezó en rectitud, una iglesia que empezó ferviente en el Espíritu, una iglesia que empezó, mis hermanos, viviendo la palabra. Pero de repente esta iglesia dio un giro de 360 grados. Y en el capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, Pablo le dice a esta iglesia: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, hoy vas a acabar en la carne. Porque eso es lo que le pasa a muchas iglesias. Iglesias que empiezan en el Espíritu, iglesias que empiezan fervientes en el Espíritu, hoy están terminando en la carne. Y como están en la carne, hasta payasos traen a las iglesias para que entretengan a los cabros que están en las iglesias. Como hoy ya están en la carne y no tienen espíritu, hoy hasta equipos de fútbol hacen dentro de las iglesias para entretener a la juventud. Porque cuando se está en el Espíritu, no se necesita hacer locura para ganar a la gente para Cristo, porque es el Espíritu el que convence. Cuando se está en el Espíritu, hermano, no se necesita estar trayendo payasos para que entretengan a la gente. Cuando tú estás en el Espíritu, no necesitas estar haciendo cosas del mundo para entretener a la gente y ganar a la gente. Dice la Biblia que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando predicó la palabra, dice que más de 3,000 almas se convertían a Cristo. ¿Por qué? Porque al final no es el payaso, es el Espíritu Santo el que convence al hombre y a la mujer de sus pecados. Hoy hay iglesias que los jóvenes hasta se visten como ese grupo de mundanos que sale en la televisión, que se llama Combate, unos de rojo y otros de amarillo.
entretener a la juventud, se lo llevan a las montañas. Allá hacen fogata. Eso ya es brujería, señores. Dejen de estar haciendo fogata y metiendo papeles entre el fuego. Eso es brujería, señores. Déjense de payasada. Si ustedes quieren que la gente se convierta, doblen rodillas, clamen en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los llene y el Espíritu Santo convenza a la gente. Las basuras que se han metido en las iglesias, eso no se vivía antes, hermano. Eso se vive en estos siglos, en el siglo XXI, en estos tiempos finales. Se está viviendo todo esto. Aquí hay viejos que tienen 40, 50 años. ¿Se acuerdan los mensajes de hace 50 años atrás? Venían las hermanitas con su corte. Oye, las hermanas ni corte quieren usar, pantalón quieren usar, marimachas. Algunas su corte ya no la usan hasta abajo, su corte ya lo quieren hacer arriba de la rodilla. Vieja remañosa, coqueta. De vieja te estás echando a perder. ¿Por qué te avergüenzas de tus raíces? Eso fue lo que le pasó a esta iglesia de Galacia, que había empezado en el Espíritu, pero estaba terminando. Mire, hoy, hermanos, hoy con tal de entretener a la juventud, traen grupos mundanos, rock cristiano, bachata cristiano, perreo cristiano, y pum, 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 y los jóvenes ahí están, Q, 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 Q. ¿Y sabe qué dicen muchas veces los siervos? Es que la juventud, hermano, hay que entender a la juventud. Usted sabe la juventud. Discúlpeme, señor, la Biblia no dice eso. La Biblia a mí me dice: jóvenes, están sujetos a vuestros ancianos de la iglesia. Pero hoy, en vez de que la juventud esté sujeta a los ancianos están sujetos a los jóvenes. Y trae un grupo de mundanos. Ahí vienen los muchachos con el pelo parado, como que si a la Llorona miraron en la calle. Un zurrayón en la cabeza, pantaloncitos apretaditos, zapatos de chapulín y cuánta basura arriba de los altares, señores. Y los pastores solo miran y se quedan con la bocota abierta. Me dijo un pastor hace un par de meses, ya voy terminando, hermano, ahorita vamos a terminar. Me dijo un pastor hace un par de meses, no tiene mucho, como un mes tiene. Esas palabras las llevo resonando en mi corazón. Y me dijo: Pastor Carlos, esperando que de aquí a 10 años que te vuelva a encontrar, si es que estamos vivos, esperando que te mantengas predicando esos mismos mensajes. Parecieran que fueron palabras sencillas, pero para mí son palabras que no salen de mi corazón y de mi mente. ¿Sabe por qué? Porque muchos hombres empezaron reprendiendo el pecado. Muchos hombres empezaron señalando el pecado. No importaba si la mamá, si el abuelo, si el papá, si la comadre, hermano, se lo llevaba con la palabra, hermano. Los hombres hermano, hay hombres que cuando empezaron, hermano, al pecado le llamaban por su nombre. Señalaban el pecado tal y cual se tenía que señalar, sin miedo. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que la mayoría de siervos lo primero que tienen es miedo. Es que si le predico a la hermanita, se me va de la iglesia. Si le digo al hermanito, se me va de la iglesia. No, señor, no se va de la iglesia. Los que se van son los cabros. Los que se van es la gente torcida. Las ovejas lo que quieren es palabra que los nutra, palabra que los fortalezca, palabra que los llene. Eso es lo que quiere la gente. En cuántas ocasiones lo he testificado, y lo he testificado para gloria de Dios, que mientras algunos pastores tienen miedo a predicar esta palabra porque se le puede ir la gente, allá conmigo es lo contrario. ¿Verdad, mis hermanos? Donde yo pastoreo para gloria de Dios, hay gente que tiene que caminar 2 horas en carro para poder llegar a los cultos. Gente llega de Huehue, gente lleva de Xela, algunos llegan de Tecumumán. La gente, mire usted, llega. ¿Y por qué cree que llega? ¿Por verme la cara a mí? No, porque la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Termino con esto. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3:14.
tiene. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. Ayer lo explicaba donde prediqué. ¿Por qué Dios le llama ángel al pastor? ¿Por qué? Porque el trabajo de un ángel es ser un mensajero. Porque en el cielo hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y cada uno tiene su propia función. La función de los ángeles es ser un mensajero de parte de Dios. Entonces, cuando Dios dice escribe al ángel, está diciendo escríbele al mensajero que tengo en esa iglesia. Y aquí no solamente el pastor es mensajero. Yo sé que aquí hay más mensajeros. Yo sé que aquí hay gente que predica la palabra. Por eso al final del versículo dice: y el que tiene oídos para oír. Porque el mensaje primeramente va al pastor y después a toda la iglesia. Ok. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Pero no solo eso, mire para acá. A este pastor se le pega una reprendida sabrosa, hermano. Mire, es que Dios no está viendo qué título usted tiene en esta tierra. A Dios no le importa que yo sea Carlos Rivas. Cuando Dios a mí me ha tenido que reprender, lo ha tenido que hacer duramente, hermano. Porque aquí nosotros reprendemos. Cuando estamos sentaditos, nos cae a nosotros revés y derecho. ¿Verdad que sí? Abajo, ok. Pero fíjese pues, en el capítulo 17, porque mire para acá un momento, ya, hermano. A veces fíjese que hace unos días fui a México y yo decía estas palabras. Usé la palabra desgraciado. Y alguien se me acerca cuando termino de predicar y me dice: pastor, se oye muy gacha esa palabra de estúpido, de desgraciado, desgraciado. Y le digo: ¿pero por qué? No, hombre, es que oye muy fea, pastor, no la diga. Y le digo: hermano, pero si está en la Biblia. ¿Cuál? Eso no está en la Biblia, hermano. Bien, vamos a la Biblia. Le digo: ¿tiene Biblia? Sí. Lea lo que dice el capítulo 17. Leámoslo. Mire qué reprendido se le pega a este pastor, hermano. 17. Porque tú dices, le dice Dios al pastor, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que Dios le dice: y no sabes que tú eres un... aleluya. ¿Un qué? ¿Y qué significa desventurado? Desgraciado. El problema es que como nosotros apenas estudiamos segundo grado, tercer grado, cuarto grado, algunos solo a coscorronear güiros íbamos a la escuela, no aprendimos nada, hermano. Pero cuando usted estudia esta palabra en el diccionario y pone ahí desventurado, le va a tirar y le va a decir desgraciado. Santo Dios. Y tú no sabes que eres un desventurado. ¿Pero por qué? Porque esta iglesia en lo económico había prosperado. En lo económico estaban bendecidos. En lo económico no les hacía falta nada. El problema que en lo espiritual estaban tibios delante de Dios. ¿Y quién es un tibio? Es aquel que hoy está en el evangelio y mañana está en el mundo. Es aquel que hoy se goza con la palabra y mañana se goza con las basuras del mundo. ¿De qué sirve que tú prosperes económicamente si espiritualmente estás patas arriba? Como dijo Cristo, ¿de qué sirve que granjees todo el mundo si tu alma se pierde? Y no solo eso, en el capítulo 20 de ese versículo, mire cómo Dios le dice a este pastor: he aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye la voz, yo entraré con él y sanaré conmigo. Pero ese versículo no se lo dio al amigo, se lo dio al pastor de la iglesia, porque el pastor estaba caído. Así hay hoy en día, hay un montón de evangelistas, hay un montón de profetas, hay un montón de pastores que están caídos de la gracia de Dios. Sí, están en la iglesia, pero están caídos. Mira ahorita para diciembre, hermanos, ¿cuántos van a hacer convivios navideños? No solo eso, para el 24 no hacen nada, pero para el 31 hacen vigilia.
es que le estamos dando gracias a Dios. No seas payaso, hermano. Estudia bien la fiesta decembrina. ¿A qué se le llama decembrina? A las fiestas que vienen ahorita de diciembre. Estudia bien, por favor, esa fiesta decembrina. Llegarás a una conclusión: que los católicos empiezan a celebrar el 25 con Nochebuena, con Navidad, y terminan el 31 con medianoche de vigilia, porque la fiesta decembrina tarda 7 días. Desde el 25 hasta el 31 se cierra con medianoche de vigilia. Y así cuantas iglesias, sin querer queriendo, están cayendo en el mismo juego del diablo. Tanto tiempo que tienes en todo el año para que hagas vigilia. Qué casualidad que el 31 va a ser vigilia. Hermana, si tu mamá te llega a visitar y te dice: hermanita, mamita, ayuda a hacer mis tamalitos, mija. Dígale: no, mamita, ya soy cristiana, mamita. ¿Sabes qué? Come tus tamales vos con tu familia. Yo no, mamita, porque la Biblia dice que no puedo prestar mis miembros a la iniquidad. Es más, mamita, la Biblia a mí me dice que no puedo comer de la mesa de los demonios y tampoco puedo comer de la mesa del Señor. Mamita, yo prefiero participar de la Santa Cena y no de esa comida, mamita. Pero entonces la vieja, como es remañosa y como sabe un poquito de Biblia, pero como está endemoniada, le va a decir: no, mi hija, fíjate que el pastor ayer nos predicó y nos dijo que lo que entra no contamina. Que sí, así dice la Biblia, mamá. Sí, mi hija, ven y te lo voy a enseñar. Mira, lo que entra no contamina. Comamos tamales, mi hija, si lo que entra no contamina. Pero yo también le voy a responder lo que Cristo le respondió a esta gente en el capítulo 15, versículo 1. Porque dice que los discípulos estaban comiendo y no se lavaban las manos. Ojo, Jesucristo nunca habló de comida sacrificada a los demonios. Habló de comer sin lavarse la mano. Por eso yo casi nunca me lavo la mano. Total, que los discípulos comían y no se lavaban las manos. Y los fariseos, que eran unos endemoniados, dice que le dijeron: Señor, ¿cómo es que tus discípulos están quebrantando la ley de los ancianos? Porque ellos habían dejado la Biblia por seguir doctrinas de hombre. Y Jesucristo se les queda viendo y le dice: también ustedes, hipócritas, han dejado a un lado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Hipócritas. Póngase de pie, hermano. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? La palabra viene a concientizarnos. Cada uno de nosotros, dijo Pablo, somos dueños de nosotros mismos. Es decir, que tú sabes cómo estás con Dios y yo sé cómo estoy con Dios. Pero si eres uno de los que empezaste bien y estás terminando mal, vuélvete a los caminos de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habló a su pueblo? Mismo Cristo se lamenta y se queja en el capítulo 37, de Mateo, y Jesucristo dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ojo lo que dice Cristo: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y nunca quisiste. Paraos por las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino, y ve por ese camino y ahí hay descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué dijo el pueblo? No iremos, no iremos. Si mañana Dios te encuentra como un tibio, te va a vomitar. Vomitar significa desechar. Y en aquel día Jesucristo va a desechar a todos los tibios y les va a decir: malditos, no los conozco. Apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Padre, muchas gracias. Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias. Yo no quiero ser como tu siervo Elí, Padre, que terminó tolerando el pecado. No quiero ser como Salomón, Dios mío, que en su vejez terminó en la idolatría, aunque se arrepintió después. No quiero ser como tu pueblo Israel, Padre, que terminó en la apostasía, apartándose y desviándose de tus caminos. No quiero ser como la iglesia de Galacia, Padre, que empezó bien
y terminó mal. No quiero ser como este pastor de la Odisea, Padre, que estaba tibio delante de ti. Yo quiero ser como tu siervo Pablo, Dios mío. Yo quiero ser como tu siervo Pablo, Dios mío. Un hombre que nunca se desvió. Un hombre que siempre se mantuvo, papá. Un hombre que con autoridad y certeza se atreve a decir: imítenme a mí, así como yo he imitado a Cristo. Padre, son hombres de carne y hueso, pero con la diferencia que tuvieron tu Santo Espíritu. Y si yo tengo tu Santo Espíritu, si tu siervo, los pastores, tenemos tu Santo Espíritu, yo creo que podemos vencer, Padre, y llegar a la meta final. Aunque muchos se desvíen y se corrompan, permíteme a mí mantenerme recto, Dios mío. Aunque muchos caigan en apostasía, practicando cosas ilícitas delante de ti, ayúdame a mí, papá. Ayúdame a mí, a mi esposa, a mis hijos, para un día decir como dijo tu siervo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre, mira por tu sierva, mi hermana Santa, Dios mío. Ayuda también a tu sierva que se mantenga, que cumpla su ministerio, Padre Celestial, y que todos juntos cumplamos este ministerio, Padre, por la iglesia presente, Dios mío, los líderes, los diáconos, Padre, por tu siervo, los predicadores, que ninguno de ellos se desvíe, que ninguno de ellos se corrompa, que ninguno de ellos se aparte. Guárdalos como las niñas de tus ojos, papá, y ayúdanos a brillar en este mundo lleno de maldad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos, si Dios lo permite. Nos vemos en otra próxima ocasión. Así que el tiempo es a quien le corresponde. Mano pastor. Amén. El Pastor para recibir la palabra de Dios.